Bueno, hoy vamos a continuar la sesión anterior en donde la sesión anterior veíamos en el módulo 3, no sé si por ahí recuerden, o lo que los y las que ahorita estén integrándose por primera vez y no estuvieron en el módulo anterior. En la sesión anterior estuvimos viendo lo que fueron el primer principio de Sol que me recomienda, que es el principio de responsabilidad única. Y también vimos el principio de abierto y cerrado. Por ahí estuvimos también platicando sobre ciertas características, cómo podemos llegar a violar cada uno de estos principios y de qué formas podríamos nosotros amortiguar un poquito cada uno de ellos en nuestro código. No sé si alguno de los que estuvieron en la sesión anterior les gustaría recordar un poquito qué era el principio de responsabilidad única. A veces como que el nombre no lo dice, no, igual hay que se lo doy teniendo. A ver si se acuerdan. Creo que la clase anterior estuvo, creo que sí, sí, Alejandra, ¿verdad? Ah, bueno, Brenda creo que quiere participar. Recordaba como que era que tenía que hacer solo una cosa. Creo que no te entendí muy bien, Alejandra. Era como que cada pieza de código hiciera solamente una cosa. Ok, ok. Bueno, igual y como pasa, porque cada uno de estos principios, igual y si alguna se modita y no me acuerdo, lo repasamos, porque cada uno de los principios vamos a ir relacionándolo, como que uno, si bien cumplimos uno, cada uno, digamos que como que están enlazados, ¿no? O sea, se trata de eso. Y bueno, recordando un poquito, me voy a regresar a unos principios anteriores, lo que estamos buscando finalmente con estos principios, que los hemos visto un poquito más en teoría, es el tema, es disminuir el tema del acoplamiento, tener un bajo acoplamiento, una alta fusión, o un buen diseño que nos lleva a una alta fusión. Entonces, cuando hablábamos del principio de responsabilidad única, no, pues como tal su nombre nos puede a nosotros decir que la clase que tengamos no la llenamos de muchas cosas, no, el objeto que tengamos que tenga una responsabilidad, es decir, si yo tengo una clase conexión, no sé, conexión a base de datos, que esta clase simplemente está haciendo una conexión, quizás no que le esté metiendo otro tipo de cosas como, voy a hacer un ejemplo, como queries o eliminar cosas que si bien son propiedades que podemos hacer o acciones que podemos hacer con una base de datos, pues como tal la conexión como tal ya estaría haciendo otras cosas. Entonces aquí es lo que como que veíamos, ¿no? Que si veíamos que, ¿cómo lo detectamos? Muy fácil. Cuando una clase involucra varias capas de arquitectura, por ahí mencionábamos, veíamos un ejemplo de la arquitectura o el patrón de diseño modelo vista controlador, ¿no? Que lo que a veces sucede es que tenemos en la lógica de negocio podemos implementar o vistas o frontend, por así decirlo, y pues esto hace que empecemos a violar este. Y otras cosas, pues cuando el número de líneas empieza a crecer de nuevo, cuando empezamos a integrar nuevas funcionalidades afectando a la clase, empezamos a testear y es más difícil probarlo. Entonces, todas estas cosas nos permiten a nosotras irnos dando cuenta cuando se está violando este principio. Después, ya voy a tener tanto, si no era para dar repaso. Después veíamos este tema del principio de open close, es decir, que esté abierto, te lo voy a resumir, que esté abierto que podamos añadir, abierto que podamos extender, pero cerrado a que nosotros podamos modificar el código abiertos a poder extenderse, pero cerradas a modificar. Es decir, si yo me veo en la necesidad, les voy a contar un ejemplo que me pasó la semana pasada. Tenemos una clase que se conecta
que genera una conexión a Spark a través de Python. En esta clase, nosotros el diseño inicial fue generarlo a través de a través de una utilería en donde siempre escribíamos hacia un conector o de PySpark. Para los que no sepan, es una tecnología, una librería, una tecnología que nos permite hacer procesamiento de forma paralela y distribuida sin tener que meternos, digamos, un poquito a los cierres cuando estamos manejando Big Data. Entonces, en nuestra clase nosotros teníamos esta clase padre que la heredaban nosotros, casada que cada vez que nosotros generáramos o quisiéramos crear información, se generaba y siempre iba y escribía información o traía la información, siempre de un lado, ¿no? Siempre los iba y los traía de archivo e iba a escribir a otros archivos. Archivos tal cual, imagínense un CSV, leo un CSV, escribo un CSV. Entonces, ¿cuál fue el problema? Bueno, que ahora lo que queríamos hacer era poder leer desde Mongo y escribir hacia Mongo. No siempre íbamos a leer desde la misma base de datos y escribir la misma base de datos, sino el input y el output podían ser diferentes. ¿Qué es qué problema sería? Pues, no, si bien nosotros podíamos añadir dentro de la clase padre y lo que me estás enviando es una conexión a Mongo, haz esto, ¿no? Configura el objeto de PySpark en tu plataforma. Si no, pues solo así. ¿Cuál era el problema con esto? Pues precisamente empezábamos a violar este principio, ¿no? Que empezábamos a modificarlo y qué riesgos puede tener esto. Bueno, si bien al principio nos puede parecer un cambio muy pequeño, o sea, no era tan difícil, añadíamos una o dos líneas y ya se solucionaba. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, imaginemos que más adelante ya no solamente queremos escribir este Mongo, ahora queremos empezar a escribir hacia lo que es BigQuery, bueno, BigQuery sí, o hacia un data web como Redis, o BigQuery Redis, no me warehouse, o quisiéramos escribir hacia otro lado. ¿Qué es lo que nos provocaba esto? Bueno, que cada vez que quisiéramos ir añadiendo nuevos métodos nuevos métodos de escritura o de lectura, teníamos que modificar esta clase padre y esto nos ponía en peligro de que todas las clases que actualmente son, digamos que utilizan como unas más de 50, creo, clases que están utilizando esta clase padre, podían verse afectadas y pues afectar tantas clases puede afectar todos los procesos que se están corriendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, la solución en ese momento es, extendamos esta clase y en lugar de que vayamos y modifiquemos al padre, genera esta clase hija que pueda cambiar esta propiedad sin ver afectado el proceso que ya existe y que nos beneficie a nosotros, que si el día de mañana queremos generar una conexión por MySQL, pues podamos también hacer otra nueva clase, en este caso otra nueva clase que vaya y le diga, bueno, esta es la conexión que quiero que utilice. Entonces, ese principio, ahorita por ejemplo, lo vamos a retomar por el siguiente principio. Entonces, hasta ahí, no sé si vamos bien con estos temas que ya hemos repasado, solamente estamos dando un repaso de la sesión anterior. Y ahora sí vamos a empezar con la segunda parte para finalizar estos principios, que es esta otra parte del LIEP, ¿no? Sol. En este caso vamos a hablar de principios de LICO. LICO pues viene del nombre de quien lo creó, de Barbara Liskov, y para él decía, todas las clases que deriven de otras, de una clase base, deben poder sustituirse. ¿Qué significa? Bueno, imaginemos que en un programa tenemos 10 clases, podemos tomar el ejemplo que les mencioné, la clase digamos, que heredamos debe funcionar sin interferir a la clase, bueno, a esta funcionalidad del programa. Y si se fijan, empieza a estar relacionado. O sea, si yo cumplo con el principio de abierto y cerrado, cerrado a que modifique, abierto a extender,
Si yo cumplo con ello, quiere decir que yo al momento de heredar estoy cumpliendo el principio de que puedo sustituir las clases básicas, pero no simplemente sustituir, no modificar. Entonces, aquí como vamos a ver estos dibujitos que tenemos acá, estos robotitos, en este caso es, bueno, pues tenemos a la clase de papá que hace café y luego tenemos al hijo, el hijo hereda las acciones o métodos de su padre y en teoría pues el papá si le piden un café pues puede entregar café. ¿Qué es lo que esperaríamos? Bueno, que sí, que al hijo si le piden un café pueda hacer este café. Entonces, cuando esto no se cumple, pues estamos hablando de que al momento de que hicimos esta herencia, pues empezamos a incumplir este principio, ¿no? La idea es que si bien podemos hacer un café, el, por decir aquí le menciono que me puedes traer un café, claro, sí, un cappuccino o así un café. Entonces, a esto simplemente yo me lo grabé un poquito más como que recordar el tema de herencia, ¿no? En la herencia, clase padre que tengamos clase hija debe poder hacer lo mismo, va a entregar los mismos resultados y va a tener también sus propios métodos, ya propios de la clase hija, y o también adaptarse un poco de los métodos que ha heredado de esa clase padre para cumplir con los requerimientos que tiene esta clase. Ahora, en caso de que no se puedan cumplir con esos requisitos, pues caemos nuevamente en lo que mencionábamos de estar violando o estar incumpliendo cada uno de este principio. Ahora, bueno, ya lo vimos de esta manera, ¿no? Volvamos a, sin ánimo de recaer o reiterar, la forma en la que lo reconocemos es cuando tenemos de una clase y de repente vemos que uno de los métodos nos sobra y ya no sabemos qué hacer. Aquí lo que nos dice, y ahorita les vamos a poner un ejemplo, es que todos los métodos que vamos a heredar de la clase madre o padre, si quieran verlo, nosotros tenemos la capacidad de implementar o de utilizar todos estos métodos, además de los propios, pero si nosotros nos damos cuenta que no necesitamos todos esos métodos y empezamos a lanzar excepciones, entonces quiere decir que no estamos siguiendo o tenemos que refactorizar. No que esté mal, sino que hay que refactorizar. Ahora, ¿de qué otra forma lo podemos hacer? Si ustedes trabajan en el lado de test, como en la parte de QA, pues fácilmente ustedes se van a dar cuenta si son los que generan los test, estos test automatizados, que pues la clase padre no funciona para la hija, y bueno, ahí ustedes podrían empezar a indicar al desarrollador, oye, pues aquí hay un temita que pues pudiera solucionarlo a través de refactorización. Si deben usar todos los métodos, ahorita justamente vamos a esa parte. Aquí. En este caso, tenemos del lado izquierdo, esta parte que tenemos ahí, tenemos del lado izquierdo el código donde podemos ver que estamos violando este principio y del lado derecho donde se lo hace. Entonces, de este lado podemos ver que la clase padre es proyecto, ¿no? Imaginemos, estamos trabajando, está anotando. No es que tengamos que utilizarlos, más bien aquí vamos. Tenemos esta clase padre, tenemos proyectos, el proyecto se compone de archivos. Creo que está un poquito lento mi internet, entonces voy a apagar mi cámara. Entonces tenemos proyectos. ¿Y qué se compone de proyectos? Bueno, aquí nos dice que tiene este atributo, que es una colección de archivos.
proyectos de archivos, ¿no? Y a su vez se compone de dos métodos. El método 1 es la carga de archivos y el método 2 es guardar archivos. Finalmente, ¿qué es? Bueno, la lectura y la escritura de archivos. Bueno, es digamos que la base y nosotros podemos utilizarlo, llamamos al project, le especificamos una colección o podremos verlo como un array de archivos de dónde está cada uno de esos y luego le podremos decir cuando estemos implementando project que queremos cargar los archivos de esa lista y que los queremos guardar siempre y cuando podamos escribir. ¿Sí? Entonces, hasta ahí es como que el comportamiento base. Quizás muy probablemente si empezamos nuestro código. Después tenemos una clase que se llama Project File. Project File, si se fijan aquí, si bien la clase padre también hace uso de Project File, donde Project File nos dice qué contiene, por eso es que es una colección, contiene la ubicación del archivo y la cantidad, o más bien la información de los datos. Entonces, no es como tal un array, es una colección compuesta de el path y los datos. Y entonces, este mismo project file, en este caso de acá, tiene un método que se llama loadFileData. Aquí está. Esto lo que hace es obtiene la información, para que hay algún método, digo, alguna secuencia de pasitos que pondríamos de cada uno, para que lea el archivo. Y el otro es para que escriba el archivo. Entonces, aquí igual y se me fue. Este debería estar un poquito más arriba, como que podría ser como la clase Project File base, y Project hace uso de archivos de tipo proyecto. Y luego tenemos ahora sí, tenemos una clase Read Only File. Sí, aquí se me fue. Entonces, este vendría a ser como que el padre que está más arriba. Entonces tendríamos una clase que dices, bueno, esta es solamente cuando yo quiero generar proyectos. Y esta es otra, imaginemos que sea un lector. No queremos que puedan escribir, solamente queremos que puedan leer. Entonces, aquí como queremos que puedan leer, lo que nosotros vamos a hacer es heredar de project file. Aquí está, heredamos de project file. Y si ahorita justo como preguntaba Alejandro, tendríamos que utilizar todos cuando lo heredamos, si se fijan aquí, ¿sí? Bueno, no es que tengamos que hacer todos, sino que cuando nosotros heredamos de una clase, en este caso estamos heredando de project file, nosotros ya tenemos acceso a todos estos métodos de atributos. ¿Sí? Entonces, no es que tengamos que hacerlos todos, sino que ya tenemos como tal ese acceso. Entonces, al menos en Java existe un método que se llama override, o sea, sobreescribir el método. Entonces, queremos sobreescribir el método saveFileData. ¿Qué pasa? Pues como solamente es una clase, imaginemos lo estamos usando con un usuario lector, pues no queremos que pueda este usuario escribir. Solamente puedes hacer esto, puedes leer, pero no puedes escribir. ¿Y cómo lo maneja? Bueno, la forma de manejarlo para prevenir algún tema de permisos que se nos pase es, vas a lanzar una excepción que diga que es una operación inválida. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Por qué es que tiene problemas este código? ¿O por qué es que está violando el principio del disco de este código del lado izquierdo? O sea, por lo que vemos, esto sí va a funcionar. Me van a hacer una excepción si yo si yo soy un lector únicamente, si yo soy un autor, me va a dejar escribir y leer. Y acá, pues,
cuando tenga un proyecto, pues el proyecto va a recibir un conjunto de archivos y guardar archivos. Ahora, ¿por qué esto nos podría causar problemas? Igual y si quieren pueden ver como que el código del lado derecho. En el lado derecho, digamos que este fue una refactorización. Y es muy importante, por eso como que les trato de rematar un poquito más, que en la parte izquierda muy probablemente es cuando aquí iniciamos el proyecto, o sea, como por decir, a mí me pasó la semana pasada, el proyecto ya estaba iniciado, y después surgió la necesidad de hacer un cambio sobre el código. Entonces estamos hablando de una refactorización. ¿Alguno con este código que ven a la derecha? O sea, hay un cambio en el código, ¿no? ¿A alguien le gustaría explicar lo que va entendiendo del lado derecho y por qué se hizo lo que se hizo? Repasemos. ¿Qué nos dice? ¿Listo? Nos dice la clase que la clase hija debe de poder sustituir sus clases. Las clases derivadas deben poder sustituirse por sus clases básicas. Aquí entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Si se fijan, aquí hizo una separación. A ver, ¿hay alguna persona comentando o preguntando? Ay, voy a apagar de nuevo el video a ver si se corta menos. Sí, sí se corta menos. De acuerdo. Bueno, voy a proceder entonces un poquito a explicar, ¿no? Explicar la otra parte o cuál fue el tema de refactorizar para como que evitar meternos en problemas. Entonces, en el lado derecho, si se fijan, tenemos Project y Project lo que hizo fue, en lugar de, si se fijan, trabajando en esta clase que heredó, nos dice, ok, heredas desde de Project File y Project File voy a escribir, va a tener su propia clase, su propio método. Ya no estamos hablando de sobreescribir. El archivo que se puede escribir va a poder guardar archivos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos de Project File, descompusimos esta clase y sacamos este método y lo llevamos a su propia clase. Entonces, como que se cambió un poquito la lógica, ¿no? En lugar de tener un read-only file, mejor tenemos un writable file y ya nos quitamos esta clase para tener esta clase. ¿Qué significa esto? Significa entonces que nuestra clase project file, la clase madre, no va a tener save file data y simplemente va a tener file path, file data y load file data. ¿Eso qué significa? Cada vez que nosotros tengamos un usuario, inclusive un usuario admin debería crearse a partir de esta instancia o de una clase writable file. Y si tengo un usuario de tipo lector, pues podría ser generado a partir de un project file que le permite las cargas de datos. Entonces aquí arribita tenemos como el conjunto, digamos que lo de arriba es el uso o la creación de estos objetos, de estos dos clasecitos de abajo. Este de arriba, este juego que tenemos aquí arriba es el uso ya de estos dos. Entonces, en este caso, si se fijan, tenemos project. Y en project también hubo un cambio. En este caso se añadió un nuevo atributo que se va a llamar writable files. Y tengo otro, le cambié y se llama ahora all files. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo quiera cargar todos los archivos,
ya no voy a llamar a Project Files, sino que voy a llamar a All Files para poder leer todos los archivos. Y si, si quiero escribir, solamente voy a poder llamar a los archivos que son de escritura, ¿sí? Los writable files, siempre y cuando yo tenga ese permiso. ¿Qué es lo que hace esto? Permite que sea un poquito más amigable, que al momento de yo poder, si yo tengo todos los permisos, pues todos files y writable files van a hacer lo mismo. Sin embargo, si yo no tengo permisos de lectura, de escritura, perdón, pues no voy a tener ningún archivo que deba yo o tenga yo permiso de escribir. Y eso significa que cuando entre este for each, pues no voy a poder, no voy a escribir nada. Ya no, tampoco aplicaría esto, simplemente voy viendo si puedo guardar o no puedo guardar. ¿Hay alguien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Es igual y yo creo que esto desde un principio, si nos pidieran algo, si pudiéramos detectarlo, pero creo que va surgiendo sobre todo cuando va creciendo el código, que nos vamos dando cuenta, pues aquí estoy empezando o sea, a lo mejor a sobreescribir, algunas funcionalidades, no estoy cumpliendo del todo, que tengo que lanzar excepciones para que se respeten esos métodos que tenemos ahí. ¿A alguien se le ocurre alguna otra forma en la que se pudiera solucionar esto? Igual y ahorita no, pero ahorita más adelante igual vamos a ver. Vamos a seguir viendo ejemplos. Entonces, si todavía ahorita no se les ocurre alguno, vamos a irlos viendo y ya ustedes me irán compartiendo lo que van pensando ustedes o cómo lo podrían resolver. Entonces, de aquí voy a pasar al cuarto principio, que es el principio de segregación de interfaz. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto también vuelve a ser, volvemos un poquito a caer en temas que quizás no usamos muy a menudo cuando estamos programando o diseñando. Bueno, sobre todo programando cuando vamos iniciando o incluso ya más avanzados, que son estas interfaces, ¿no? En este caso, alguien por aquí, alguno de los participantes sabe qué es esto de las interfaces o ha utilizado alguna vez en su carrera profesional las interfaces. No las interfaces gráficas, sino las que son pues, el código como también una interfaz. A ver, Enrique, ¿alguna vez sabes qué es una interfaz? Hola. En mi caso, las he visto, pero nunca he entendido muy bien cuál es su uso. O sea, lo que yo entiendo es como que estás predefiniendo métodos que vas a utilizar más adelante. A veces lo que no entiendo es, o sea, en lo personal, porque no lo he estudiado mucho, porque se quedan vacías. O sea, es como que estás indicando métodos que vas a utilizar. Y luego ya que generas tu clase, ahora sí ya le das su funcionalidad. No sé realmente cuál sea su definición. Sí, de hecho es exacto eso que acabas de decir, que así es. Ujú. A ver, vamos a ver si alguien... Pero sí, de hecho sí, usualmente los tenemos, a veces yo pienso que es más como que mockups, ¿no? De que, ok, todavía no sé qué van a tener,
pero aquí voy a definir, ¿no? Voy a tener estos métodos y voy a tener estos atributos. Ya salió la persona que quería preguntar. Ah, no es cierto. Brenda, ¿tú has utilizado interfaces? Si entiendo bien a lo que nos estamos refiriendo, creo, pues si lo veo de mi experiencia desde el desarrollo de producto, el product development, pues es identificar los usos de caso que va a tener el cliente o el proceso que va por delante del mío, y asegurarme que, pues que le entrega mi proceso lo que es necesita, ¿no? O sea, yo ajustarme a la necesidad del cliente, así lo veo. Muy bien. Y ahora, Alejandra, somos un grupito pequeño, que podemos detenernos a platicar un poquito más. Ya nos complementó ahorita Brenda con la perspectiva como un poquito comercial, podríamos decir. Alejandra, ¿a ti te ha tocado escuchar o trabajar con las interfaces? Sí, cuando estaba estudiando salían como interfaces, pero en realidad como que la utilidad no, como que había que hacerlas más que nada. Mm, ok, ok, ok. Entonces, como que todos aquí de repente, a lo mejor no. Yo incluso he intentado, creo que sobre todo se adapta muy bien cuando, como con ciertos, a lo mejor con ciertos lenguajes, hay otros lenguajes que, bueno, sí, también, es que estaba pensando en Python, pero Python más bien no tiene clases, interfaces, que son como las clases abstractas, pero sí las puedes crear. Y ahora, ¿por qué es que, y ahorita sí, a ver si te parecen, si les parecen un poquito más útiles a ustedes? Digo, yo voy comprendiendo de que sí son útiles, sobre todo cuando, igual y al principio, les digo, a lo mejor al principio del proyecto no, pero cuando empezamos a modificar, cuando empezamos a ver, así de esto ahorita que veíamos el código, que veíamos anteriormente, vamos viendo que se vuelve útil hacer uso de ellos. Entonces, aquí nos dice, yo cuando lo he visto, por eso le digo que sí lo he visto en Python, cuando lo he visto se tienen muchas interfaces y tenemos estas clases y nada más como que con este mockup o este play, nos dicen es mejor que tengas muchas interfaces, o sea, estas definiciones, que tengan pocos métodos y cuando los implementemos, tener esta lista de implementación de interfaces, a tener muchos métodos que no vamos a utilizar. Ahora, ¿qué significa? Igualmente aquí el principio de segregación de interfaces, ya separas estas interfaces. Acá nos dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues todos los robots pueden girar, pueden rotar y pueden tener antenas. Y luego nos dice, oye, yo no puedo tener antenas. Que es un ejemplo muy burdo. ¿Y qué es lo que nos sugiere? Bueno, en lugar de la segregación, que finalmente es como esta separación, de que yo pueda girar, pueda rotar y también pueda tener estas antenitas, ¿no? Pero ya estamos hablando de separarlo en tres interfaces. Que, como decimos ahorita, ¿no? O sea, pues, ¿para qué? ¿Para qué hacer uso de esa interfaz? Pues estas interfaces nos van a permitir saber que, si bien tenemos este moco de que puedo girar, pues cada robotcito va a poder girar, a lo mejor uno gira a la izquierda y el otro gira a la derecha, a lo mejor uno puede rotar solamente un brazo y el otro lo rota hacia el otro lado, uno tiene antenas, uno no tiene antenas, entonces no tengo por qué implementarle la interfaz. Este tipo de cosas es lo que nos dicen las interfaces. Imagínense que tuviéramos una clase, finalmente vamos a tener una clase para cada uno de ellos, pero si no tuviésemos, o si tuviésemos que tener una clase padre, de la cual heredan todos, se puede volver un poquito más complejo hacerlo. Por decir, imagínense ustedes, me gustaría que me dijeran ustedes cómo pudieran o cómo se imaginan, cómo diseñarían esta clase, estos robots que pueden, uno de ellos, el de la izquierda,
puede girar, puede rotar sus brazos y puede tener antenas. Pero el otro solamente puede girar sus brazos, pero no puede tener antenas. En el diseño, ¿cómo ustedes lo verían? Una clase, pueden ser varios. ¿Cómo lo harían ustedes? Imaginemos que sin interfaces. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Se imaginan un poquito? Si quieren pueden dibujar ahí en Zoom, les da chance de hacer anotaciones. Les voy a dar unos 3 minutitos para ver si a ustedes se les ocurre algo. Para que me digan cómo lo pudieron usar antes de pasar a una respuesta. Quieren, igual también pueden ir prendiendo sus micrófonos, así podemos hacer como esta lluvia de ideas. A ver, Enrique, que había dicho que sí las había leído y nos dio una explicación técnica correcta. ¿Cómo te imaginas tú que pudieras implementarlo? Imaginando que después podríamos tener más robots. Imagínate, si bien tenemos estos robots base, vamos a tener más robots. A lo mejor robots que no giran o robots que no tienen brazos. Pero aquí lo que estarías haciendo es, por ejemplo, agruparlos. Porque, por ejemplo, ese que se gira y puede rotar, Ajá. y eso los agrupas y dejas una sola para los que tienen antenas, porque pues, no sé. Ok. Yo creo que sí sería algo así. Sí, si tienen alguna idea como de pseudocódigo, puede ir escribiendo. A ver, Alejandra, ¿alguna idea? Lo que Alejandra está pensando. Todavía no terminan los 3 minutos. Creo que nada más les queda un minuto. Ok, vamos a ver. Acá, bueno, ahora con robotcitos. Acá, en lugar de robotcitos, imagínense que tomamos el ejemplo de un blog, ¿no? Ahorita hablábamos de escribir, leer, y por ahí añadimos que tenemos una. Entonces, si nosotros partimos de que tenemos, imagínense que en lugar de interfaz fuera una clase. ¿Qué es lo que tendría esa clase? Bueno, tendría la clase, no sé, pues, username, y a lo mejor tiene si puede leer o si no puede leer. Pero no todos ellos pueden tener los mismos permisos. Donde se dice, es donde lo que nos dicen es, bueno, nuestra interfaz general definimos nosotros métodos comunes. Entonces, decimos, ok, la clase o la interfaz, perdón, user, y decimos que ustedes dicten qué pudiera tener, qué tendría esa interfase para que funcione con admin, writer, reader y cualquier otro usuario que después nos pida. Sí, sí, bueno, les voy a, aquí nos viene, ¿no? Uno tiene el método, voy a poner ahorita como public, tiene el método de editar. El otro tiene el método de escribir y el otro tiene el método solamente de lectura y uno más tiene el método de
bloquear post. Bloquear. ¿Sí? Y este de bloquear post, por ahí recibe el post ID. En read, a lo mejor tenemos solamente un ID. Write y edit, pues no. El read es algo nuevo. Y luego cada uno de estos vamos a tener vamos a tener 3 clases que se llama admin, que implementa y iOS user. Todos los que implementan iOS user, sé que voy a necesitar es empezar a definir, pues como tal, edit, ¿no? Edit, si puede editar, y le voy a poner aquí. Aquí iría la lógica para editar. Igualmente el de escribir, leer. En este caso no hay problema con admin, porque admin puede hacer todas estas cosas. Pero cuando yo tengo writer, ¿cuál va a ser el problema con writer si tengo que implementar iOS user? Que no puede hacer todo. Ajá, así es. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues tendría entonces que hacer justo lo que hicimos de forma equivocada. Ay, perdón. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ok, justo lo que hicimos anteriormente, ¿no? Que lance una excepción. Algo así. ¿Y cuál es ese problema? Pues luego, digo, caemos en lo mismo que vimos con Disco, que empezamos a hacer estas cosas de tratar de manejar estas excepciones, y pues ahí va a decir, imaginemos que fuera una clase en lugar de una interfaz. Entonces yo tendría que tener una clase y luego empezar a inventar errores o excepciones, perdón, y esto hace que sea un poquito más complicado. No estamos cumpliendo ni con uno ni con el otro. De hecho, es lo que les voy a decir más adelante. Si nosotros cumplimos con listo, estamos cumpliendo con este otro principio, el principio de, ¿cómo se llama? De sustitución por interfaces. Si no cumplimos esto, entonces estamos incumpliendo el otro. Aquí es donde nos dice el principio, ok, en lugar de tener una interfaz base que haga todo esto, mejor tener una interfaz que sea solamente para admin que pueda hacer todo esto, tiene una que solamente sea para writer, y ten una que solamente sea para el lector. Y ya no andas haciendo estas cosas de andar lanzando excepciones cuando pues no se vuelve más difícil mantener el código. Entonces, de aquí, ¿qué pudiéramos también rescatar? Pues aquí yo si se fijan, incluso porque pegué código, cuando lo que yo pude haber hecho fue, en lugar de hacerle así, yo puedo tener writer, que puede editar y escribir, y leer. Tengo reader, que puede editar, escribir, leer. No, perdón, escribir no. Y tengo admin, que admin puede hacer todo esto. Bueno, admin, además de hacer todo esto, puede hacer un blog post. Entonces, en lugar de yo tener repetidos por ahí procesos, a ver, estoy haciendo, porque le puse. Writing y esto es lo mismo, perdón. Entonces tenemos writer puede editar y leer, y reader puede leer. Entonces, si yo generara una clase admin, esta implementa admin, writer y reader. Pero si yo tengo una clase writer, solamente
voy a necesitar writer y reader. Y si tengo una clase, un usuario lector, solamente voy a poder leer. Entonces, acá al principio nos dice, crea, o sea, aunque tengas así interfaces chiquitas, es preferible que tengas clases pequeñitas a que tengas una clase base con muchos, con todos estos permisos, pero que después tengas que estar manejando esas excepciones, que en una de esas si te descuidas y no está bien, pues vas a empezar a caer en errores, ¿no? Vuelves, haces que el código sea más difícil de testear. ¿Sí? Entonces, a lo mejor aquí estoy diciendo, bueno, interfaz no, pues que sea una clase, bueno, porque es writer, pues imaginamos que en lugar de un flow, de un post, pues queremos que sea un archivo. Entonces, aquí también nos va a permitir escribir archivos o ir a escribir a una base de datos diferentes, etc. Hasta ahí, no sé si quedó un poquito más claro con esto que hicimos, esta separación de por qué pasamos de lo que el diseño que vemos en el lado izquierdo al diseño que vemos en el lado derecho. Bueno, cada uno obviamente va a tener aquí, vamos a tener que hacer la definición de las funciones. Bueno, como no dice nada, voy a pasar al siguiente, que en la siguiente creo que también les trae un poquito el código. Si no era en este, es un ejercicio. Ahí está. Entonces, justo como les decía, ¿no? Teníamos, aquí está, en TypeScript, decía, bueno, tenía una base user que podía ver un post, editar un post y bloquear. Pero cuando lo tenemos por aquí, pues sí puede hacer todo eso, pero el writer va a arrojar errores y el reader también va a arrojar errores. Entonces acá que nos dice, mejor sepáralo de chiquitas las interfaces y utiliza mejor las implementaciones. ¿Cuál es la ventaja de estas interfaces? Cuando yo veo que es una implementación y veo que es esto y esto, se vuelve para mí más sencillo saber que, ok, solamente puede hacer estas cosas y yo puedo definir la lógica que voy a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo creo que ya con el código aquí pudiera ser un poquito más sencillo ver y el por qué, cuando yo lo empecé a leer, dije, por eso es que yo, cuando me ha tocado ver interfaces en códigos de repente yo me meto el código de librerías open source, y en librerías open source sí he visto que se utilizan estas interfaces. Ya estamos hablando que se siguen otros principios para tener el mantenimiento de estas librerías o de estos repositorios públicos. Y las interfaces de repente digo, ¿por qué creas una interfaz tan chiquita? O sea, no tiene casi nada, quizás tenga 2 métodos y ya. Pues muy probablemente es por esto, no probablemente es por esto, ¿no? Se está siguiendo este principio que le permite a la misma poder implementar y poder no atenerse a tener esto y después hacer estas otras cochinadas que de repente hacemos cuando no tenemos experiencia. Entonces, a ver si lo busco, porque sí lo vi en un código, creo que era el código de una librería de visión computacional. A ver si lo busco y se los comparto para que puedan ir viendo ustedes. O si ustedes tienen alguna, a lo mejor tal vez no de su trabajo, pero alguna otra librería que hayan visto, pues para que lo podamos ver aquí en el grupo. Ahora, creo que el siguiente ahora sí es un reto para ustedes. Entonces aquí sí le voy a pedir que abran sus micrófonos y que empiecen a platicarme por qué es que este código está violando este principio que hemos visto de segregación de interfaces y cómo es que ustedes lo podrían refactorizar. Si no lo ven, díganme para hacer un poquito más grande la pantalla. Bueno, a lo mejor la pantalla no del código. Igual, ¿alguien lo quiere leer? A ver, vamos a ver. Brenda, ¿puedes leer aquí qué es lo que está haciendo? Tenemos 3 clases. Sí, veo 3 clases. La primera es un contacto que tiene ok, pues es información, ¿no? En string, guarda en string, que es nombre,
dirección, correo electrónico y teléfono. Tenemos una clase que le envía un mensaje, no nos regresa, sí, nos envía un mensaje al contacto y requiere también un subject, un título del mensaje y el contenido del mensaje. Y también tenemos el dialer que le llama al contacto y solamente necesita que le pasemos el contacto. Perfecto, perfecto, Brenda. Y se fijan, aquí ahorita mencionábamos que interfaces a lo mejor no los usamos, pero si se fijan, están usando clases. Y está usando más o menos quito lo mismo, ¿no? Como que basamos todo en clase. ¿Qué problema ven en esto? Por decir, acá, ahorita creo que tú ya dijiste qué problema pudiera haber, ¿verdad? O sea, una es un email y otra es nada más para hacer llamadas. ¿Qué detalle ven aquí? No se usa todos los atributos. Ajá. O sea, yo por decir, si quiero yo registrar un contacto al que le quiero llamar, forzosamente voy a tener que registrar una dirección y un email address. Y a lo mejor no, yo nada más necesito su nombre y su teléfono. Y ahora, en el caso del que envía el email, pues pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo pudiéramos esto refactorizarlo? Y a lo mejor aquí vamos a clases y tal vez nos tendríamos que ir a usar interfaces, o a lo mejor también puede ser más clases o menos clases. Pues a lo mejor sería mejor que quien tenga que enviar correos pueda registrar contactos con su correo y quien tenga que hacer llamadas que pueda registrar contactos con el teléfono. Entonces, en lugar de ser como que un contacto general, se podría hacer como un contacto para cada uno de ellos. Sí. Ok, ok. Esta es como la respuesta. Brenda, ¿sí le haría? Alejandra, Enrique, ¿ustedes cómo le harían para refactorizar? Y aquí como vimos, pues es hacerlo por función. A lo mejor desaparecer contact y especializar el que es para envío de correos y el para las llamadas. Ok, entonces tú pasarías como que estas funciones acá arriba. Ujú. Ok, ok, ahí está otra respuesta. De acuerdo. Y a ver, Alejandra, creo que porque Brenda fue la que nos dijo separar contacto. Enrique añadiría los métodos arriba. Y Alejandra, no sé si te vas por la opción B o E, o Sí, si yo creo. tienes tu propia respuesta. No estoy segura, es que como habíamos visto, funciona así como cuando son como atributos, quizás sacar el correo y el teléfono, Ok, ok. pero, pero no sé si pasaría por interfaz o algo. Va. Ahora, de esas respuestas, quiero que vayan un poquito más allá. Okay. Imaginemos que los separamos por B, por contactos, no tener una implementación, a lo mejor nada más name y dirección, o el otro email address, teléfono, y pues si necesitamos más lo vamos agregando. O si mandamos make call y send messages hacia contact, ¿qué detalles pudieran ustedes pensar más adelante? Queremos que después ya no solamente va a ser por email, quizás va a ser en lugar de mandar un mensaje o una llamada, que sea mandar un SMS. Podría crecer eso. Entonces, estaremos creciendo contacto, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es el Yes. problema con eso? No es cerrado, se viola ese principio. Ajá, entonces empezamos como, muy bien, ahí nos vamos dando cuenta un poquito. Ahora, si lo separamos el contacto
en uno y otro, pues también podremos llegar a discutir. Entonces vamos a ver de qué otra forma, digo, las dos formas creo que están muy bien. Yo creo que también me diría, creo que yo en realidad iniciaría por lo que dijo Enrique. Si yo escribiera el código, yo iniciaría por un contacto que pueda tener esos métodos, pero justamente cuando nos vayamos dando cuenta que va a ir creciendo, pues quizá la solución va a ser separarlo y después yo llegaré también a una respuesta después como Brennan. Partiendo quizás yo de una respuesta de Enrique, llegaría después como a Brennan. Y aquí se separa precisamente ahorita lo que nos decía Brenda y Alejandro. Tenemos entonces, creamos una interfaz que sea, yo solamente necesito, ¿sabes qué? Nada más el nombre y la dirección de correo electrónico. Bueno, y yo como cosita que marca, pues yo solamente necesito el teléfono. Y nadie necesita la dirección. Si queremos mandar una carta, pues también podríamos generar este tema de la carta. Ahora, ¿qué nos dice el contacto? Fíjense, y está muy padre, ¿verdad? Porque no les dije, ninguna tiene la dirección, porque la dirección está de este lado. Entonces, aquí contacto dice, yo implemento también, como clase, implemento mi interfaz de email y mi interfaz de marcar. ¿Qué significa? Pues yo tengo que volver a escribir aquí, pues, name, email address y teléfono. ¿Sí? Y ahora, aquí abajito, ya se presenta este caso ¿verdad? Tenemos el caso de cuando quería marcar, tenemos que quiero marcar y ahora sí, cuando marque yo le voy a especificar que en lugar de que sea un contacto, si bien sigo siendo un contacto va a tener que tener, solamente necesita el teléfono. Y si fuera un email, pues yo estoy esperando una interfaz de tipo email. Y luego aquí tenemos una nueva clase que es el de Mobile Engineer, que también que dice, ok, pásame el número de teléfono y aquí yo voy a definir otras cosas, ¿no? A lo mejor el nombre, pues no sé si es ahora sí estamos implementando otro atributo de esta clase en particular. Y bueno, el teléfono también, ¿no? El teléfono de haber implementado. Es como que estas dos clasecitas en la misma no implementan una u otra. Entonces, contacto tiene esto. Pero si es el teléfono del ingeniero, pues el teléfono del ingeniero, digo, suena medio menso, ¿no? Tener así como que no voy a tener una clase para cada uno de ellos. A lo mejor tendría ahí un tipo o algo así. Pero el teléfono del ingeniero, pues es el nombre, el vehículo y el teléfono. Y aquí ya nos permite que cuando queramos hacer por una llamada, pues ya ni siquiera es llamada, podríamos aquí en lugar de ello, pues, añadir, podría ser aquí, que podamos también enviar SMS o que a lo mejor aquí en lugar de esto tengamos push notifications. Entonces quizás acá ya voy a necesitar yo otra cosa, que es public class, no sé, notifications. Y acá voy a implementar, tal vez sería más recomendable implementar una interfaz que sea iNotification y esta va a tener el string, ahorita no me acuerdo qué número es, el de device token, creo que es el que se necesita cuando envían notificaciones. Y esta pues ya empezaremos a implementar. Entonces, de esta manera nos permite a nosotros que a través de pequeñas interfaces y también clases, nos permita poder extender sin necesidad de estar modificando esta clase original. El día de mañana quieren implementar, en lugar de, quiero enviar correos, quiero enviar emails, quiero llamarles, quiero enviarles SMS, quiero hacer envíos de push notifications, ¿no? ¿De qué otras formas se les ocurre comunicarse?
pues ya empezaríamos a hacer nuestra generación de clases. ¿Ok? Hasta ahí quedó un poquito más claro, quedó un poquito entendido cómo llegamos a esa posible refactorización. Sí. Ujú. Muy bien. Y si fuera así, si se fijan, sí llegamos, y como les dije, muy probablemente yo hubiese hecho lo que Enrique mencionó, es decir, muy probablemente les digo, yo así hubiera empezado a programar. Y cuando te vas dando cuenta, esta clase va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y de repente ya tienes 1000 líneas y dices, esto está mal. Entonces hay que empezar a hacer para ahí la lógica, porque quizás la clase ya no está siendo una clase, ya estamos empezando entonces a incumplir este principio de responsabilidad, el primer principio de responsabilidad única, y está haciendo más cosas de las que debería hacer. Entonces como que todo se concatena. Al final les voy a compartir un artículo que me gustaría que ustedes leyeran. Quizás te digan, ay, es que es mucho rollo. Pues al final, como les comenté la clase pasada, los principios están ahí. ¿Sí? No es una regla, no es una norma, el código no deja de funcionar. Bueno, tal vez va a ser más difícil de mantener si los dejamos por un lado, pero pues para corto plazo nos funciona muy bien. Y con esto vamos a entrar al último de los principios, que es la inversión de dependencias. Tal vez, si alguna vez han trabajado en mobile, que es donde yo lo he escuchado más, este tema de la inversión, bueno, perdón, inyección de dependencias, eso es otra cosa, perdón. La inversión de dependencias es, ahorita vimos, voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior, veíamos que teníamos admin interface, writer interface y reader interface. Son interfaces segregadas, separadas. En la inversión de dependencias nos dice que aquí hay que reducir las dependencias que tenemos entre cada uno de estos módulos, que nos va a permitir a una de las primeras cosas que dijimos al inicio de la sesión, que es el alcanzar lo que siempre buscamos, el bajo acoplamiento de las clases. A ver, Enrique, ¿qué era el bajo acoplamiento? O acoplamiento, sí, acoplamiento bajo. ¿Por qué se busca cuál es el objetivo de ello? No me acuerdo bien. A ver, Alejandra. No sé. Y va Brenda. Sí, eso sí, no sé. Va. Voy a regresarme para que se los mencioné súper rápido, entonces a lo mejor si se les olvida. Acá, cuando veíamos que algo era de alto y bajo acoplamiento, la forma en la que yo a lo mejor se les puede grabar es cuando tenemos algo que está muy acoplado, es decir, su nivel acoplado, pudiéramos decir que está como encadenado, está, ¿cómo decirlo? Hay mucha dependencia. Por decir, aquí ya tenemos esta imagen, ¿no? Este puntito tiene dependencia con este otro puntito y con este otro puntito y este otro puntito y con muchos otros puntitos. Eso se le llama un alto acoplamiento. Ahora, ¿por qué es malo eso? Porque significa que si yo modifico, por decir aquí, modifico una cosita, por muy pequeñita que sea, yo puedo estar afectando a esta otra clase. Y esta otra clase también está acoplada con esta otra clase. Cuando las clases no tienen un bajo acoplamiento, eso nos indica que el diseño es bueno, ¿no? Es decir, que su ecuación es alta. Cohesión quizás es el concepto que a mí también de repente se me va más fácil, pero acoplamiento para mí es más sencillo de reconocer porque nos dice, es como que algo que nos imaginamos que tengamos una cajita y adentro otra cajita y otra cajita y que todas están relacionadas y si sacas, no puedes sacar una cajita
No puedes sacar la cajita del medio porque tiene arriba otras cajitas. Tienes que pasar por más cajitas. Entonces, es un poquito relacionado a ello. Y el desacoplamiento, pues es como que tener las cajitas separadas, no tenerlas todas juntas. Y eso pues nos va a decir, bueno, tenemos una alta cohesión que nos dice que nosotros agrupamos el software en unidades, creando unidades de software diversas, ¿no? O sea, no tengo una clase que hace todo y luego que la relaciono con algo más, que me afecta todo lo demás. Estoy pensando en un ejemplo. O podemos igual ir retomar el ejemplo de, sí, vamos a retomar un ejemplo. Bueno, Brenda, creo que querías decir un ejemplo. Bueno, no, solo quería ver si ahora con esto ya entiendo la pregunta que hiciste en el slide donde estábamos. Ajá. O sea, ¿puedes repetir cuál era la pregunta? El slash, espera, si es un disco, ahorita no tengo abierto mi disco aquí. O sea, antes de que regresáramos al acoplamiento, regresamos porque no te pudimos responder la pregunta. Acá. De eso aquí. En el último principio, ¿no? Es decir, ¿por qué es que buscamos alcanzar un bajo acoplamiento en las clases? Ok. La pregunta es ¿por qué buscamos eso? Sí. La respuesta es por la complejidad del código. O sea, ¿es tan simple como eso o hay otra razón? Ok. Sí, de hecho ahorita ustedes sabiendo qué es el acoplamiento, ustedes pueden decir, pues sí, por eso buscamos que sea bajo acoplamiento. Si yo tengo mis clases, una hereda de otra y de otra y de otra y de otra, pues sí está bien que podamos heredar diferentes clases, pero incluso si se fijaron, se suele ya, cuando ustedes se vayan un poquito de la literatura, van a ver más como la implementación, más que esas herencias de multiherencia. Y esto es porque cuando afectamos una clase padre y tenemos muchas herencias, vamos a afectar a todas las hijas. Entonces estamos hablando de que tenemos acoplamiento muy alto. Acopla algo, no sé qué le suena la palabra acoplar. Díganme ustedes, a ver si van entendiendo la palabra como tal. A lo mejor no relacionado al software, sino como que se le suena acoplar. Vamos a ver si llegamos a un consenso. A ver, Alex. ¿A qué te suena ahorita acoplar con lo que hemos dicho? Quizás como juntar. Ok. Generar dependencias. Generar dependencias. Ok, aprendes a generar dependencias. Alejandra es juntar. Y Enrique, para ti, ¿qué te suena acoplar? Pues es como que estuvieran encadenados. Pero aquí leyendo esto, el punto 1 y 2, es lo que dice como que sí es válido que dependas, no sé, de manera jerárquica del papá, pero por alguna razón puede llegar a ser que dependas de un hijo. Aquí los detalles deberían depender de las abstracciones. Ajá. Así ¿En qué es caso se lo que... podría dar eso? Ok. Yo creo que hay algunos casos, y que entonces ahí cuando, incluso tal vez el mismo código nos pudiera lanzar errores, ¿no? Que creamos una clase, la clase padre y la clase madre. Y al momento de hacer esta herencia, sí, esta herencia no es una... sí, pues herencia, más que
implementación nos habla sobre todo de la abstracción, que la abstracción es más como este término que decimos, vamos a poder abstraer la lógica, o sí, la lógica de la clase que estoy realizando, donde el punto no yo lo relaciono, así, y a lo mejor es incorrecto, más como como que este ciclo entre clases. Yo tengo un ejemplo, Ludin, a ver si te entendí, a ver si nos ayuda a todos a entender. A lo mejor no a nivel de clase, pero sí a nivel de aplicación. Que yo trabajo con aplicaciones que básicamente son modelos estadísticos, ¿verdad? Son mis aplicaciones. Y pues así como tú explicas, abstraer interfaces que puede utilizar mi monolítico, que es cada uno de mis modelos, pues eso está bien. Eso es algo que nos ayuda mucho a nuestro desarrollo para poder aumentar los features o las características de un modelo o incluso generar uno nuevo. Pero sí nos pasa que a veces, bueno, nos ha pasado ahora que antes no pensábamos en esto y resulta que decidimos que vamos a decir que un modelo global, al que le llamamos un modelo estadístico que genera estadísticas a nivel global, depende de unos modelos estadísticos que te generan las mismas estadísticas pero a nivel regional, ¿no? Y nosotros pensábamos que era maravilloso que hiciéramos eso, pero no nos dimos cuenta que eso nos limita mucho en separar cuando necesitamos separar, ¿no? O sea, cuando estamos tomando decisiones de, oh, vamos a cambiar la infraestructura de uno y no de todos, ya no podemos, tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Incluso las dependencias de tener las mismas funciones o interfaces no nos permite, por ejemplo, cambiar algo para un modelo regional, porque esa también impacta el modelo global. Entonces, nosotros utilizamos mucho esa palabra, el decoupling, para resolver estas decisiones que tomamos antes de juntar eso. No sé si sí sea un ejemplo válido en este caso. Sí, es muy válido porque justamente como tú dices, el problema a lo mejor con solamente tener regiones es que quizás más de rato ya no solamente sean regiones, si una región compone varios países, quizás se quieran ir a ciudades, estados o cosas más grandes, ¿no? Sí, exacto. Y luego después se nos ocurrió, bueno, vamos a hacer uno que sea una región nunca antes existida y vamos a utilizar los features del global. Y pues ahí ya se hizo el círculo completo, ¿no? Nos fuimos de lo más chico a lo más grande y luego de regreso al más chico. Sí, fíjate, eso sale justamente hasta que lo estamos viendo, ¿no? Probablemente si nos tuviéramos de cero a pensar de que, oye, pudieran darse estos otros casos, pues tal vez nos pudiéramos dar cuenta desde antes en el diseño que más adelante vamos a tener que modificar. Ahorita ya voy a tu respuesta, Enrique, pero sí me parece muy importante el ejemplo que nos acaba de dar Brenda, porque es muy cierto, o sea, hasta que ya lo vemos en el código y vemos la aplicación, oye, pues no se nos ocurrió eso. ¿Y qué tienen que hacer? Una refactorización, que pues no está mal, pero ya quizás sí nos hubiéramos detenido al momento de diseñar un poquito más en pensar esos casos de usos, pues a lo mejor no estaríamos en este momento haciendo desacoplamiento, pero sí, así aprendemos. Y ahora, con respecto, ahí igual retomamos el ejemplo de Brenda para más adelante, para ir cerrando con los ejemplos. Cuando hablamos, igual aquí hace un poquito de ruido la palabra módulos de bajo nivel. Aquí a módulos de bajo nivel
pues porque si suena así como que si es una clase padre, ¿cómo va a depender de una clase fija? No, ahí no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando de esto es a que los módulos de alto nivel pudiéramos pensar o pudiéramos verlo como lógica de nuestro negocio, en donde, sí, como tal, la lógica del negocio. Y el módulo de bajo nivel pudiera ser ese framework, sí, sobre todo pudiéramos pensarlo como algún framework que estamos utilizando para generar nuestro sistema o nuestro software, nuestra solución tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que nuestra lógica o nuestros módulos de alto nivel no dependan de esto. Es decir, si el día de mañana yo quiero cambiar de framework o ya no necesito conectarnos, por decir, a MySQL, sino que ahora nos vamos a conectar a Mongo, que esto no afecte la lógica que yo ya tenía definida acá a alto nivel. Mi lógica, yo no tengo que cambiar toda mi aplicación simplemente porque decidiste pasar de MySQL a Mongo. A eso se refiere con el tema de bajo nivel. ¿Ok, Enrique? Por eso es que habla de las Sí, abstracciones. sí, queda más claro con eso. No sé si han oído de los ORM, creo que sí era. Ya no sé, mucho que no los uso. Los Object Relationship Mapping, me parece. Si han trabajado en Laravel, tienen uno que se llama Eloquent. Si me preguntan de otros frameworks, no sé, pero supongo. Ajá, ¿no? Como en Ruby on Rails, he escuchado horrible. Ándale, sí, Ruby on Rails muy probablemente también tiene el suyo. Y creo que casi todos, muchos de los frameworks, así MVC, deben tener el suyo. Y ya solito incluso implementan esa lógica, ¿no? El día de mañana, si quiero cambiar ya no va a ser Redis, ahora va a ser, no sé, fue DynamoDB de Amazon, pues no tengo por qué cambiar mi lógica de negocio. Sigue siendo una escritura a una base de datos en caché. Entonces, así. Y luego dice, igualmente nuestras abstracciones no deben depender de los detalles. Entonces, incluso aquí yo me fui también al detalle, ¿no? El detalle de la base de datos, ¿no? Pues no, o sea, que esté abierto a que el día de mañana quieras hacer que cualquier base de datos pueda entrar muy bien en esto. Ahora, eso no significa que tenga que crear todo desde cero. Ahorita yo les acabo de mencionar uno, ¿no? Los ORMs, está ese del Laravel, que es Eloquent, que como tal, según yo recuerdo, esto es un patrón de diseño, esos todavía no los vemos, los vamos a ver más adelante, que ya lo utilizan, ¿no? Son cosas que ya existen. Recordemos, por ahí hay no sé si decirlo a un principio, pero es no keep it simple, humano. Si ya existe, pues lo podamos utilizar para, sí, y siempre recordando que tratemos de buscar estos frameworks o esta tecnología que queramos utilizar, que de alguna u otra forma esté bien cimentada por pues quizás por programadores que sean ingenieros de software con mucha más experiencia que nosotros. Ahora vamos por último, pues al ejemplo. Ya ahorita hablamos sobre, Brenda nos dio un ejemplo muy, muy bueno. Ojalá si te dan chance, pues nos puedes compartir, o si todavía lo están viendo, resolviendo y al final del curso puede ser un buen tema de conversación. Sobre todo la idea es que si ustedes pueden traer ejemplos, nos va a servir mucho a todos. ¿Sí? Porque yo también igual les hago un ejemplo de, ahorita no, pero en donde yo estoy trabajando, lo que es moneda local mexicana. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana donde ya no trabajamos solamente con moneda mexicana, sino que empiezas a tener muchas divisas? Pues la lógica que tienes actualmente ya no va a ser. Ese tipo de cositas estaría muy bien si ustedes le conocen ejemplos yo creo que de refactorización es donde nos vamos a poder dar cuenta y nos va a servir a los demás para tenerlo en cuenta cuando empecemos a diseñar otros sistemas o nuestros sistemas, cómo pudiéramos contemplar esos casos de uso. Ahora, el último ejemplo aquí que les traigo
es un pequeño login. En este login nosotros tenemos, tenemos este diseño del lado izquierdo, ¿no? Tenemos un servicio de usuario donde pues, lo que hacemos es, tenemos una clase que lo que hace es encriptarla, cifrarla el password, y tenemos el otro que es el user repository, y aquí lo que nos dice es, bueno, mejor lo que desacopla esta lógica para que o sea, que user repository no solamente, el problema con el login es que a lo mejor después no solamente es login, a lo mejor, perdón, a lo mejor no solamente es por username, pudiera ser por otra cosa, y el password pudiera cambiar el método de cifrado, con tantos métodos de cifrado que hay y próximos a ver, que se pueda adaptar un poquito más y que mi clase cripto no esté casada con uno solo. Ahora, ¿esto cómo lo veríamos en código? Bueno, en el lado izquierdo, igualmente volvemos a tener nuestra clase de User Service. Tenemos el User Repository, el Password Encoder, y queremos registrar un usuario. Entonces, registramos al usuario, especificando el email y el password que nos envió, lo hashamos, sí, lo hashamos, es la palabra. Y después lo guardamos. ¿Cómo guardamos esto? User Entity. Si se fijan, también es otra clase, también es el recibe email y el password hash. Y eso hace que cuando estemos utilizando el Crypto Password Encoder, tiene una clase, tiene un método que también se llama encode, y luego tiene el User Repository, también tiene uno que se llama save. Entonces, aquí User Repository pudiéramos verlo como un poquito el paso a save. Save lo que es como que guardar, ¿no? Guardar en algún lado. Pudiera ser en una base de datos, pudiera ser en un archivo, etcétera, ¿no? Por eso se le llama como el repositorio. Eso también es otro, ahorita no voy a ahondar mucho en ello, es también otro patrón de diseño, el patrón del repositorio, me parece que se llama. Y bueno, pues en una primera instancia esto nos va a funcionar. Pero como les digo, ¿no? De repente a lo mejor no queremos utilizar solamente un tipo de, no queremos encodear de una forma, sino queremos, en lugar de usar los SHAs, queremos usar RSA o queremos usar un SHA-256 o usar algo más. Y pudiéramos nosotros hacer este cambio a través de estas clases o estas implementaciones. Entonces, ahí justamente, ¿qué es lo que nos permite? Justo lo que yo les decía, ¿no? No nos casamos con acá atrás de Yambo, ¿no? No nos casamos con esta dependencia de bajo nivel, sino abstraemos y ya no nos quedamos, nuestras abstracciones no dependen del detalle. Es decir, mi cripto, si yo después quiero especificarle qué tipo de encode quiero utilizar, está abierto a ello. Igualmente, el user repository también se abre a que yo pueda usar o yo guarde con un user entity, esté abierto a que yo pueda guardarlo a lo mejor en vez de Mongo, un MySQL, etc. ¿no? Entonces aquí es como que muy escueto, a lo mejor tendríamos que meternos un poquito más para poderlo ver, pero aquí si se fijan, user service cambia a que construye. Se fijan, tiene el constructor, ya tenía el constructor de repositorio y de password encoder, y el registro se sigue comportando de la misma manera, o sea, recibiendo un email y teniendo el password encoder, esa parte no cambia en demasiado. Lo que cambia dentro de nuestro constructor, es decir, la implementación o el esperar un repositorio que sea una interfaz de user repository y otro que sea un password encoder. Esa es como que la primera diferencia que tenemos entre la clase o el constructor, perdón, de user service y acá en el otro, que es lo que nos permite. Okay, repositorio, no sé cómo quieras guardarlo, en qué lo quieras guardar, pero tú mándamelo. Si ese repositorio, recuerda, siempre debe poder tener una clase save. Save, ya tú vas a decidir qué vas a hacer. A lo mejor aquí quieres hacer un save, un Mongo save, o un MySQL save, etcétera. Ya tú te encargarás de lo que quieras. Yo solamente estoy esperando el repositorio y password encoder. Tú te encargarás de saber cómo lo quieres encodar, cifrar.
Si quieres usar un SHA-256, 250 y algo, o un RCA, tú sabrás. Yo solamente quiero que me pases un repositorio, una interfaz de repositorio y un password encode. Y sabemos que repositorio, esa interfaz tiene encode y tiene set. Tú te encargas de las implementaciones. Entonces esto nos permite, nos abre mucho las puertas a que, justamente repasando el punto 1, mi clase, la clase, perdón, no es la clase, mi implementación. Mi módulo de alto nivel no depende del bajo nivel y también mis abstracciones no dependen del detalle. Si se fijan, en ningún lado le está diciendo, si es un RCA, usa esto. Si es un SHA, usa eso. No, o sea, tú sabes qué vas a hacer. Pero yo quedo abierto a que puedas modificarme. Bueno, más bien, yo ya no quedo abierto a modificaciones, sino que estoy abierto a lo que tú me envíes, sin afectar la lógica ya de la lógica del negocio, si lo queremos ver así. Con eso, Brenda, no sé si a ti te sirve un poquito más para irte dando cuenta de cómo pudieran, o si es que ya lo solucionaron, cómo también pudieran solucionarlo. Sí, digo, hay muchas cosas, lo hemos solucionado de manera diferente y creo que la razón es porque podemos utilizar el hecho de que lo que da nuestra aplicación son datos y son datos fijos que no cambian, son inmutables, entonces siempre podemos precalcular, precargar y todo y hacer las dependencias más una dependencia de datos que de funcionalidad. Okay. Y bueno, pues por aquí les traía otro ejemplo. Yo creo que sí quedó claro con el anterior. Creo que nos pudiéramos dar por bien servidos. Y pues simplemente acá es un ejemplo de un banco, ¿no? Vamos a terminarlo de una vez. En el banco, ¿qué les puse el problema de tenerla del lado izquierdo? Bueno, aquí lo que dice es, quiero hacer transferencias, siempre, cuando quiero hacer transferencias, nos dice, bueno, tienes una cuenta A, destino, y una cuenta B, fuente, de donde estoy enviando, y el valor que quiero manejar. Simple, ¿no? Algo simple que hacemos usualmente nosotros en nuestro celular o lo que sea, pero ¿qué pasaría si nosotros no necesariamente tenemos una cuenta de banco? En este caso, digamos que en lugar de eso, queremos hacer una transferencia por otra fuente que no sea cuenta de banco, no sé, por un PayPal. Entonces un PayPal ya no entraría aquí dentro del administrador de transferencia. Pues voy a tener que modificar para decirle, bueno, si no es una cuenta de banco, tiene que ser esto. Y si no es esto, entonces aquí que nos sugiere, nos dice, ¿sabes qué? Mejor separa esta lógica de Transfer Manager, donde tú te esperas recibir una implementación de ese Transfer Source, y tienes otra que es el Transfer Destination. Entonces, el Transfer Source, puedes tú añadir, remover fondos, y en Destination, pues es añadir fondos. Y eso permite que sea un poquito más abierto esta parte a que pues no necesariamente yo tenga que tener una cuenta de banco, sino pueda tener una cuenta en PayPal, no sé, o pueda estar haciendo, no sé, transferencias de Bitcoin, etcétera, donde son otro tipo de cuentas, de tipo de datos que estaríamos utilizando. Y bueno, pues aquí ya por último el código del diagrama que vimos anteriormente con Java. Igualmente Transfer Manager, que se fijan, sigue siendo lo mismo, y lo que cambia simplemente es esta interfaz, ¿no? El Bank Account lo que espera es recibir dos implementaciones, va a ser dos implementaciones del Transfer Source que ya habíamos visto previamente, y el Transfer Destination, la interfaz. Y tú arréglatelas a ver cómo va a ser el Transfer Source. Yo simplemente mi lógica de negocio va a seguir siendo la misma, porque obviamente si tú sacas dinero,
pues es sacar dinero y añadir dinero y restar dinero de una cuenta y añadirle a otra, ¿no? Eso no cambia, simplemente lo que cambia es, pues, si es una cuenta de banco, si es un PayPal, otra cosa. Les traía esto, yo creo que ahorita se los voy a poner por el chat. No creo que les tome mucho tiempo que lo puedan ustedes leer. Se los comparto, por favor, si pueden, leanlo más de ratito. Se los voy a abrir, no es una presentación. Van a encontrar ustedes, si está un poquito larguito, tal vez si les toma un poquito más tiempo, van a encontrar, aquí es una presentación que hicieron, porque todo lo que nos dice Solid está mal. Entonces esto nos va a decir, nos va a dar argumentos en contra de lo que ahorita yo les acabo de explicar, y que creo que se lo estoy mencionando en algunas ocasiones en la plática. Aquí ¿cómo se llama? Desde un inicio podemos ver, ¿no? Nos dice, bueno, sabes que Solid, la S del principio de responsabilidad única, pues fíjate, es muy vago, ¿no? Lo que me estás diciendo, ¿a qué te refieres por responsabilidad única? A ver, imaginemos, ahorita que Brenda mencionaba que trabaja con datos, más hacia, creo que un poquito más hacia un data engineer o algo por el estilo. Es, bueno, pues si tenemos un ETL, un proceso de extracción, transformación y carga, son 3 responsabilidades o es una, ¿cómo vas a predecir? Justamente lo que decía, ¿no? ¿Cómo podemos predecir si va a cambiar? Son algunas preguntas que se hace este profesionista que son válidos, ¿no? Es válido preguntarte, oye, pues es que lo que me estás diciendo, pues como que no me hace sentido. Finalmente, a la que nos dice, incluso si ustedes leen también este otro de Garena Fondical, de Robert Simarty, también otro ingeniero en software bastante conocido y quien de hecho trae parte de estos principios, es justo lo que yo les decía en la sesión anterior, no son reglas, o sea, no son leyes, como yo les decía, el código, pues a lo mejor si no implementamos estos principios va a estar funcionando y va a estar ahí corriendo en producción, pero lo que nos dice es, traemos, hay que tener un poquito de, bueno, el sentido común que no es tan común. O sea, lo que te dice es, bueno, mira, yo tengo estos principios que he encontrado como problemas comunes, se basan en experiencia que yo voy teniendo y que funcionan en muchos casos. Pero, pues, la palabra aquí, heurística de experiencia es, no hay prueba, o sea, no te lo puedo probar de que siempre van a funcionar, y por lo tanto no es una regla, ni que siempre se deban seguir. O sea, hay principios que sí podemos seguir, otros que no. Entonces, pues tampoco ustedes digan, no, es que tiene que ser todo sólido. Bueno, o sea, son buenas prácticas para nosotros, que es más limpio, mantenible y escalable. Pero si a lo mejor lo que estamos haciendo nos está funcionando y empezar a implementar sólido puede ser generar mucha confusión, pues, podríamos analizar en qué casos sí y en qué casos no. Y finalmente, les vuelvo a rematar, o remarcan como nos dice el tío Bob, ¿no? El Solid nos va a ayudar nos ayuda, tiene el principio de ayudarnos a identificar un buen y mal código. Finalmente, si no lo seguimos o si lo seguimos, cuando alguien esté revisando nuestro código y se pregunte qué rayos estás haciendo aquí, y haya muchos, ¿qué está pasando aquí? Pues es como un chiste, ¿no? Nos ayuda a medir qué tan bien estamos escribiendo el código. Como ya les había dicho, a mí sí me gustaría que ustedes trajeran ejemplos de lo que vayan a ver en estas siguientes 3 semanas que nos volvemos a ver. Traigan ejemplos que ustedes vean, oye, estamos viendo esto y creo que lo vamos a refactorizar, o me tocó modificar una clase y fíjate, tuve que modificar la clase en lugar de extenderla o hacer una interfaz. O fíjate, empecé a usar una interfaz y de esta forma me pasó esto y esto. Todo esto nos va a servir aquí a nosotros, porque justo como también nos dice este Robert Martin o el tío Bob,
es experiencia. Entonces, cuando no vemos de repente estos casos de usos, muy probablemente por nuestra propia experiencia, nuestra poco o mucha experiencia. Entonces, el que gente de otras empresas o de otras industrias traiga ejemplo, nos ayuda a nosotros mismos a ir creciendo y ver dónde es que, a lo mejor el código que vamos a escribir o que ya escribimos, dónde estamos o dónde podemos aplicar unas mejores prácticas. Y bueno, pues ahí les dejo algunas de las referencias que estuvimos viendo. Y por hoy, pues es todo. ¿Sí? Este fue el módulo 3, principios de diseño sólido. Y en el módulo 4, en la lección 4, estaríamos viendo, les confirmo en un momento, ya